Se trata de la poderosa voz proyectada de Dios. Se trata de la poderosa voz de Dios proyectada para hacer la humanidad funcional con propósito, misión y destino de Dios. Shekinah Glory Ministry presenta el programa Voz de Mando con la ministra Brenda Ramos. Dios te bendiga, hermano, hermana que nos oye, amigo. Es un honor, como siempre, volver a estar una vez más aquí, ¿verdad? Compartiendo con ustedes un poco de la palabra del Señor. Es un honor que el Señor nos concede de poder compartir el Evangelio. En esta tarde quiero darte saludo de parte de mis pastores a Anthony y Jacqueline Cruz. Nosotros somos de la iglesia Shekinah Glory Ministries y estamos en nuestro ministerio radial Voz de Mando. También les quiero dar un saludo de parte de nuestra iglesia, mis hermanos, ¿verdad? Amados, que nos oyen todo el tiempo y que son parte también activa de este ministerio. Y queremos extenderles ese saludo a todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es el tema de la fe. Y es un tema que es hablado por muchos y a veces mencionado por muchos, pero a veces un poco mal entendido. Pero vamos a estar hablando sobre eso, pero primeramente quiero comenzar con una oración para que sea, ¿verdad?, el Padre el que sea tomando dominio y la dirección de lo que se esté hablando en esta tarde y que sea solamente lo que está dentro de su voluntad que llegue a sus hogares, a sus oídos en esta tarde para que sea de edificación. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este día maravilloso que tú nos das. Gracias por la lluvia, porque la palabra dice que es bendición, Padre. Gracias porque también la lluvia es necesaria. Gracias, Señor, porque nos permitiste levantarnos, Señor, un día más. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana tú nos permites abrir los ojos, Señor, para poder tener un día más, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para podernos deleitar en tu presencia, pero también, Señor, para hacer obras que sean de tu agrado y que testifiquen al mundo que te pertenecemos a ti. Señor, yo te pido por mis hermanos, por mis amigos que nos están escuchando. Señor, prepara los corazones, prepara ese terreno, Padre, para que la semilla de tu palabra llegue a ellos, sea sembrada y produzca fruto a 100 por 1, para que tu palabra, Señor, sea entendida y pueda ser puesta por obra, que al fin de cuentas esa es tu voluntad, que nosotros hagamos, Señor, lo que tú nos mandas, que nosotros obremos de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Aleluya. Qué bueno es poder, ¿verdad?, hablar con el Padre libremente. Eso es algo que cuando tengo la oportunidad en mi iglesia, lo comento con mis hermanos, darle gracias a Dios porque podemos tener emisoras de radios como esta Vida 97.1 y otras, ¿verdad?, que proclaman el nombre del Señor libremente sin que estamos perseguidos con temor a muerte. Hay lugares del mundo en que no se puede mencionar el nombre de Jesús, que no se puede hablar de Dios, que no tienen el privilegio que nosotros tenemos de poder usar los medios para llegar a todo aquel que nos quiera escuchar. Yo quiero recordarte que aquí tenemos una línea abierta para oración. Es el número 386-259-9017. Nuevamente, 386-259-9017. Y si tienes oración, si quieres compartir algún testimonio, porque oramos, pero también estamos esperando oír testimonios de las cosas que Dios está haciendo a través de esa oración. Yo quiero que tú sepas que la oración es poderosa. Nosotros creemos en el poder de la oración. Nosotros oramos
todo el tiempo por la programación, por lo que nos escuchan, no solamente la nuestra, sino de todos los ministros, pastores y hermanos que pasan por aquí para que sean sembrando esa semilla que llegue a los corazones y les dé esperanza a aquel que no tiene esperanza, libertad, verdad, salvación. Esa es nuestra oración. Y queremos oír también esos testimonios, así que puedes llamar para compartir. Aleluya. Yo quiero comenzar leyendo una porción bíblica que se encuentra en Santiago 2 y voy a estar leyendo desde el 14 hasta el 26. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aleluya, la palabra de Dios es poderosa. Quería leer la porción bíblica, aunque tal vez suene un poquito larga para algunos, pero es que la palabra también dice que la fe viene por el oír, pero no es oír cualquier palabra, sino es oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que creer, ¿verdad? Con la fe, que es creer, que cada vez que nosotros hablamos esta palabra, la leemos, algo importante está sucediendo en la vida de aquel que la escucha. Esta palabra es bien poderosa y yo quiero comenzar tal vez con una definición de fe, aunque la mejor definición de fe la tenemos en Hebreos, ¿verdad? 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, fe es creer. La palabra griega que se utiliza en esa porción bíblica, que también se utiliza en la que leí anteriormente cuando pone la palabra fe, es la palabra pistis. Eso es una palabra griega y significa creer, confiar, confianza, fidelidad. Esa tiene otra palabra de la cual procede que quiere decir persuadir. O sea, vemos cómo esa palabra fe está anclada en una confianza. A mí me gusta cuando hablo de fe, en lugar de utilizar la palabra fe, tiendo a usar más la palabra confianza, porque creo que ayuda a las personas a entender un poquito mejor cuando se habla de fe. Porque sabemos que en el mundo, claro está, se habla de fe, o sea, la gente hace las cosas. Por ejemplo, trabaja porque tiene la confianza de que va a recibir un salario. La gente va a los diferentes lugares, se monta en un carro, se monta en un avión porque tiene la confianza, tiene la fe de que ese avión no se va a caer, que no va a tener un accidente y que va a llegar al lugar donde ellos quieren llegar. Pero la fe que nosotros hablamos en el Evangelio no se trata de una fe, ¿verdad?, que es a ciega, una confianza en a cualquier cosa que yo voy a hacer, la voy a lograr.
sino que nuestra fe, cuando nosotros estamos en el Señor, está anclada en la confianza que le tenemos a Dios, en conocer el carácter de Dios. Por eso es que la fe es bien importante, que por eso dice que crece, porque es bien importante tener ese conocimiento de Dios, esa relación con Dios, para que día a día nuestra fe vaya creciendo. Ahora, hay algo que la palabra dice sobre la fe también, y es que la fe es un don de Dios. La fe procede de Dios. Entonces, cuando la fe es un don, es un regalo. Dios nos da también la fe a nosotros para poder creer. Hay un principio donde nosotros, cuando predicamos el evangelio, el que escucha es tocado y viene al Señor y tiene una medida de fe, pero en la medida que comienza a conocer a Dios, comienza a crecer en Dios, empieza a crecer en la fe. Es un don de Dios, Dios te da ese regalo. La palabra dice, y acuérdense, la palabra de Dios, eso lo enfatizamos mucho y hablamos mucho de la palabra como tal, las escrituras, porque la palabra es la palabra inspirada de Dios. Es lo que Dios se reveló al hombre para que tú y yo conociéramos su carácter, conociéramos lo que Él piensa, lo que Él quiere, lo que Él demanda, lo que es lo mejor para nosotros. Él se reveló a sí mismo, Él se dio a conocer a través de su palabra. Entonces, la palabra también te habla sobre lo que es la fe verdadera. La fe en el que es lo que le espera. Aquí Santiago nos está hablando de que la fe sin obras es muerta. Y vemos cómo Dios le dio esta revelación a este hombre, a este discípulo de él, este hombre que escribió esta carta, para decirte a ti y a mí que cuando nosotros tenemos fe, va a haber un producto, va a haber algo que va a pasar. Nosotros cuando mucha gente confunde y dice, la Biblia se contradice. Porque cuando leen a Pablo, Pablo dice que es por fe, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice también en Hebreo. Pero entonces cuando leemos a Santiago, Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Y dice que nosotros, ¿verdad? No podemos ser salvos si no justificados, si no tenemos fe. Ahora, para poder conciliar estas dos ideas, están hablando de lo mismo, están hablando de salvación, pero cuando hablan de fe, lo que Santiago habla aquí no es lo mismo que lo que está hablando Pablo. Es bien importante cuando nosotros estudiamos la palabra y la leemos, que nosotros la estudiamos dentro de su contexto. Y Santiago aquí está hablando a personas que ya han recibido al Señor como su Salvador y les está diciendo que esa fe, ya son salvos, tiene que tener un resultado, tiene que tener un producto. Y vemos cómo las obras que habla Santiago es una manifestación externa de lo que hay en el corazón. ¿Sabe? Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros vivimos muy egoístamente. Nosotros vivimos para nosotros, para lo que a nosotros nos gusta, mis deseos. Yo quiero seguir esta carrera, yo quiero seguir estos planes, yo me quiero casar, yo quiero tener tantos hijos, ¿verdad? Para los jóvenes que nos están escuchando, o para la gente, yo quiero tener este tipo de carrera, si es dentro del matrimonio, pues yo quiero lograr estas cosas. Y tenemos todos nosotros nuestros planes, ¿verdad? Pero ¿cuál realmente es como se ve exitoso para Dios un hombre y una mujer de Dios? Con un hombre y una mujer de Dios exitosa para Dios es todo aquel que hace lo que Él le dice en su palabra, cuando cumple sus mandamientos, cuando cumple los mandamientos de Dios. Entonces vemos cómo lo que tú hagas va a ser la evidencia y la prueba de lo que hay en tu corazón. Si realmente Dios está en tu corazón, dice la palabra que si realmente tú amas a Dios, realmente tú eres de Dios, dice que tú vas a obedecer sus mandamientos. Entonces, la evidencia de que nosotros servimos a Dios son nuestras obras. Eso no nos salva porque somos salvos por fe, por creer
¿Qué? Creer que Dios, envió a Jesús a la tierra, su Hijo único, para morir por nosotros. Vino en carne, murió por ti, por mí, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, pero resucitó. Nosotros creemos en un Dios que es real, que está vivo, que tiene poder. Nosotros no creemos en ídolos. Nosotros no creemos en muñecos de madera, de yeso, que están ahí pero que no pueden hacer por nada por nosotros. Los que los tienen, si los quieren ver en algún otro lugar de la casa, los tienen que cargar y ponerlos en otro lugar. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios que está vivo y que se relaciona con su creación. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra forma de vida va a cambiar. Nosotros entonces vamos a empezar a parecernos más a Dios. Y por eso es que dice el que hace mis mandamientos, porque los mandamientos de Dios reflejan el carácter de Dios. Nosotros cuando estamos en el mundo, nosotros, como decía, vivimos para nosotros. Ahora mismo aquí en Santiago dice, si un hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué los bendice a ellos? Que tú le digas, mira, ven paz, mi Dios te bendiga, no te preocupes, todo va a estar bien, si tú no ayudas a suplir su necesidad. Nosotros estamos llamados a suplir necesidades. Hay personas que están al lado nuestro, que están sufriendo necesidad, y nosotros como cuerpo de Cristo deberíamos ser capaces de poder suplir esa necesidad. Una de las cosas que el Señor nos dice que nosotros debemos tener un corazón, ¿verdad?, sensible para ayudar, son a los niños, son a los huérfanos, son a las viudas, son a los ancianos, son personas que son indefensas, aún los extranjeros. Hay extranjeros en este lugar que a veces no tienen cierta movilidad porque tal vez tengan una capacidad muy limitada de lo que es el movimiento para ellos, y nosotros estamos llamados a cubrir necesidad. Cuando nosotros cubrimos necesidades, ¿sabes qué? Estamos reflejando a Dios, y eso está invitando a la persona que recibe ese beneficio, esa bendición, a glorificar el nombre de Dios, a alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a través de esa persona ve la bondad de Dios a través de ti. Entonces, nosotros tenemos que hacer, con obras, con lo que tú y yo hagamos, poder modelar a Dios, poder demostrar que nosotros le creemos a Dios y que nosotros somos salvos. Hay personas, ¿verdad?, que son cristianas, pero están pasando por momentos difíciles, y tal vez momentos financieros, o tal vez con la familia, ¿verdad? Un hijo, una hija, un padre, una madre, donde están pasando por situaciones tal vez de salud, una enfermedad grave, una enfermedad terminal o necesidades extremas, ¿verdad? Y la persona, ¿verdad? Ese familiar que dice que es cristiano, en lugar de confiar en Dios, porque mire, confiar en Dios no es sentarse, y creer en Dios no es sentarse a no hacer nada. Es descansar en Dios. Es que esa situación que tú ves tan difícil no te robe tu paz, no te robe tu gozo, no te enferme. Porque cuando nosotros tenemos estrés, tenemos ansiedad, eso también nos roba nuestra salud física. Entonces, cuando nosotros confiamos en nuestro Dios, cuando tenemos fe, nosotros vamos a enfrentar situaciones en que no podemos hacer nada. Ahí es que entra en obra nuestra fe. Ahí es que entra en acción, donde cuando ya tú llegaste al fin de tu fuerza, llegaste al fin de lo que ya tú no puedes hacer nada, tú descansas en Dios. Tú descansas en que Él se va a encargar de todas las cosas, aunque tú no sabes cómo, aunque tú no ves por dónde, tú vas a descansar en Él y vas a seguir haciendo lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aparte de tus cosas de tu vida diaria, vas a seguir orando, vas a seguir adorando, vas a seguir alabando.
Vas a seguir congregándote, no vas a permitir que la situación borre la sonrisa de tu cara. ¿Sabe una cosa? Nosotros con una sonrisa podemos bendecir a alguien. A veces vienen tantas cosas a nuestras vidas para borrar la sonrisa de nuestra cara. ¿Para qué? Para que cuando otro te vea no puedas recibir la bendición de tu sonrisa y también a la misma vez no quiera lo que tú quieres. Porque dice, pues si es cristiano y está amargado, es cristiano y está con una cara que parece que no comió ni durmió ayer. Entonces, eso no demuestra que tenemos fe. Eso no demuestra que tenemos un Dios que todo lo puede. No demuestra que confiamos en un Dios que es todopoderoso. Nosotros tenemos que crecer en fe. Pero eso, ¿sabe qué? Es una disciplina. ¿Sabe qué? La fe también es un fruto del Espíritu. O sea, que si nosotros decimos que tenemos a Dios, en la medida en que nosotros nos vamos acercando a Dios, todo lo que es fruto del Espíritu se va a ir dando en nuestras vidas. Juntamente eso incluye la fe. El yo creer que lo que yo estoy viendo, parece totalmente imposible, Dios se va a encargar de eso. Y lo que el diablo ha propuesto para destruir mi vida, Dios lo va a tornar en una bendición para mi vida y para la vida de otro. Cuando Jesús fue a levantar a Lázaro, él llegó allá a la villa donde estaba, ¿verdad? A Betsaida, donde estaba Marta y María, y él le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, fe, creer, confiar, era imposible. O sea, a la vista humana, aún hoy en día, una persona 4 días de muertos era imposible que se levantara. Pero como él tenía fe en su Padre, hablando de Jesús, y Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús no llegó preocupado, ansioso, él llegó tranquilo. Y él lloró, pero él lloró porque él se identificó con el dolor humano. Pero cuando llegó allí, solamente dijo la palabra y Lázaro fue resucitado. Eso no es una parábola, eso es historia. Eso pasó de verdad. Jesús, a través del poder de Dios en Jesús, Él lo levantó de los muertos, aunque sabemos que Jesús era Dios. Entonces, Dios puede hacer todas las cosas. ¿Qué puede ser tan difícil en tu vida y en la mía que Dios no pueda hacer? ¿Qué es aquello que es imposible para Dios? Si Dios todo lo puede. Y Dios lo único que es imposible es contradecirse a sí mismo, contradecir su carácter y lo que es Él. Pero todo lo demás, Él lo va a hacer. Él es fiel. Dios es fiel. Y Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Si no, dice la palabra, si hay alguien enfermo entre ustedes, oren, únjalo. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Pero creemos que el resultado de eso está en las manos de Dios y que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No todo el que está enfermo Dios lo va a sanar, pero cuando Dios no lo sana es porque tiene un plan, tiene un propósito. ¿Sabe? A fin de cuentas, todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasa en la vida de cada uno tiene un plan y un propósito, y es que glorifiquemos a Dios. Cuando Jesús levantó a Lázaro, los que estaban allí comenzaron a glorificar a Dios. Había un propósito en que Lázaro muriera y era que muchos creyeran y que el nombre de Dios fuera glorificado. Yo no sé cuál es la situación de tu vida ahora, pero yo sí sé que hay un Dios todopoderoso que puede hacer mucho más cosas de lo que tú piensas o de lo que tú puedes con tu situación, y que a fin de cuentas Dios lo permite para que su nombre sea glorificado, para que tú mismo glorifiques a Dios. Aun cuando atravesamos por momentos difíciles, la prueba, la enfermedad, la tribulación no debe de hacer que nuestras bocas sean cerradas y no glorifiquemos a Dios, que no le demos la gloria y la honra a Él. Debe de ser un motivo más para tú más fuertemente clamar a Dios y exaltar su nombre. ¿Sabe? Cuando yo tengo momentos difíciles, que son muchos,
yo lo que hago, porque no lo hacía antes, pero yo he aprendido que esa es la mejor forma de hacerlo ahora. Yo me levanto y cuando el momento difícil está ahí, yo digo, ¿sabes qué? Ahora es cuando más yo te voy a adorar a ti. Ahora es cuando más yo te voy a glorificar porque tú eres el Dios Todopoderoso y tú te mereces mi adoración. Tú te mereces mi alabanza, aunque esta situación no cambie, aunque esta situación siga como está. Tú mereces ser adorado y yo sé que tú estás conmigo porque yo te creo a ti lo que tú dijiste en tu palabra, que tú nunca me ibas a dejar sola. Yo sé que aún en mi momento difícil yo no estoy sola. ¿Por qué? Porque yo he creído a Dios, yo he confiado en Dios, yo he tenido fe en lo que dice la palabra. Entonces, dice la palabra en Primera de Juan capítulo 4 que nuestra fe es la que vence al mundo. Precisamente por lo que yo te estoy diciendo, cuando tú tienes fe, tú te puedes parar firme y tú puedes declararle al mundo, no voy a hacer lo que tú haces para solucionar los problemas. No voy a comportarme como tú te comportas en medio de mi momento difícil, porque yo sé en quién yo he creído y yo sé que Él está conmigo y que Él va a hacer como quiera en mi vida, porque a fin de cuentas, sea que yo viva o sea que yo muera, yo le pertenezco a Él y mi vida va a servir para glorificar su nombre, va a servir de testimonio para que otros crean que tú eres el Dios real, que tú eres el Dios en el cual yo he puesto mi confianza. Mire qué increíble dice aquí Santiago, que dice en el versículo 19, ¿verdad? De ese mismo capítulo 2, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Tú sabes que esa porción que la usan tanto en muchos contextos diferentes, el contexto en el que está dicho aquí es precisamente la fe sin obras. O sea, en otras palabras, los demonios también creen que Dios existe. Los demonios también creen que Dios es real y que es todopoderoso, pero ellos no tienen buenas obras. Ellos no pueden tener buenas obras. ¿Por qué? Porque la realidad del corazón de ellos, la maldad que habita en ellos, no los va a hacer llevar a hacer buenas obras. Pero tú y yo, cuando le hemos creído a Dios, esa fe se va a manifestar en buenas obras. Se va a manifestar en hechos palpables para el mundo que nos ve. Dice que los demonios creen y tiemblan, pero siguen en condenación. ¿Por qué? Porque ellos nunca hacen cosas buenas. Nunca hacen obras que están escritas en la palabra. Porque las obras de las que estamos hablando, yo quiero que tú sepas, son las obras que declara la palabra, los mandamientos de Dios. Perdona a tu hermano. Ora por tus enemigos, perdona a tus enemigos. No te vengues. Créeme a mí. Yo puedo sanar, yo puedo liberar, yo puedo salvar, yo puedo libertar. Descansa en mí, ten paz, ten paciencia. Esas son las obras que la palabra nos demanda hacer. A veces nosotros pensamos que ser cristianos es ir a la iglesia y nada más. Sabe que tu vida completa tiene que estar rendida a Dios. En el trabajo, en la escuela, en el supermercado, en las tiendas, en los parques, donde quiera que tú te metas, tu vida tiene que demostrar que tú eres alguien diferente, que tú tienes un estilo de vida diferente, que tú representas a un Dios todopoderoso que es justo y que es santo y que ama la justicia, que ama la verdad. Nosotros en todo lugar, nosotros representamos a Dios. Nuestra vida de ser cristiano no es los domingos o los sábados, sea cuando sea que se reúna tu iglesia. En la iglesia todo el mundo le sirve a Dios. Aún los que son lobos disfrazados de oveja están ahí, tú los ves levantando las manos. En la iglesia todo el mundo es santo. Pero estás tú dando frutos de arrepentimiento en todo lugar donde tú te metes.
porque eso es lo que nos lleva a la fe. Cuando yo le creo a Dios, yo me atrevo a ser diferente, aunque el mundo diga que hay que hacer una cosa, yo me atrevo a ser diferente. Al que el mundo tome una cierta soluciones para los problemas de una manera, yo me atrevo a tomar la solución totalmente diferente a lo que ellos tomaron. ¿Por qué? Porque yo represento a Dios. Yo me atrevo a ser diferente en mi forma de caminar, en mi forma de vestir, en mi forma de relacionarme con los demás, en mi forma en la que miro a las personas, en mi forma en la que puedo a un desconocido sonreírle, decirle cómo está, Dios te bendiga. Mire, aunque esa persona me mire mal y mira para otro lado, pero yo estoy reflejando a Cristo con mi persona. ¿Por qué? Porque yo he creído que hay algo más. Yo he creído que el Dios en el cual yo he puesto mi esperanza un día va a regresar. Él lo prometió y Él lo va a hacer y ha prometido que esto no es por la eternidad lo que le espera a la humanidad. Todo un caos y toda una decadencia. Hay algo mejor. Nosotros podremos vivir 100 años, pero hay una eternidad que va a durar para siempre. Entonces, yo he creído eso que dice la palabra y por como yo lo he creído, yo actúo de acuerdo a como me dice la palabra que yo tengo que actuar. Yo perdono y ¿sabes qué? Yo he aprendido a moderar mi carácter, a moderar mi temperamento para no explotar en un arranque de coraje y hacer algo que no deba hacer. Tal vez decirle una mala palabra a una persona o salirle con una mala crianza a alguien. No, nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos y a demostrar con nuestras vidas en quién nosotros creemos, en quién está puesta nuestra confianza. Y eso es muy importante para nosotros poder, ¿verdad?, reflejar a Dios. Y como decía, estaba leyendo sobre esa porción, los demonios creen en Dios. Así que no pienses que es creer solamente y se acabó. Hay que tener frutos de arrepentimiento. Y la palabra, ¿verdad?, nos da ejemplos. Ahí Santiago dice que Abraham fue justificado por la fe. Mire, yo creo que una de las pruebas más fuertes que vemos en la Biblia fue la de Abraham. Y de hecho a Abraham se le llama el padre de la fe, porque no fue fácil lo que se le pidió a Abraham. Y yo le voy a invitar a los padres que me están escuchando, a las padres y las madres que me están escuchando, ponte en el lugar de Abraham. Dios le pidió a Abraham su hijo en sacrificio. No era un juego. Nosotros sabemos lo que pasó porque nosotros lo leemos, pero Abraham no lo sabía. Abraham no sabía que Dios le iba a detener. Abraham no sabía lo que iba a pasar. Pero aún así, él decidió creerle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decidió creerle a Dios? Porque Dios le había prometido que a través de él iba a crear una nación grande. Y eso solamente se puede hacer a través de la descendencia de los hijos. Y Abraham era un hombre viejo y Sara era vieja y era una mujer estéril. Y por fin tienen un hijo y Dios se lo pide. O sea, nosotros sabemos, pero no te preocupes porque después Dios le dijo no lo mates, pero él no lo sabía. Si Dios te pide a tus hijos hoy, ¿tú se los vas a entregar en las manos? Porque ¿sabes qué? Deberías de siempre estarle entregando tus hijos en las manos a Dios. Hay hijos que están perdidos en las drogas. Hay hijos que están perdidos en el alcoholismo. Hay hijos que están perdidos en muchos lugares. Dios te ha pedido a tu hijo, tú le sirves a Dios, Dios te pidió a tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque ese hijo lo tienes que poner en las manos de Dios, en el altar de Dios, porque eso no te puede robar tu gozo, eso no te puede robar tu fe, eso no te puede robar tu paz. Tienes que ponerlo en el altar y creer que Dios puede resucitarlo aún de los muertos, como expresó Abraham cuando subía con su hijo. Yo sé que Dios puede aún de los muertos traerlo de vuelta a él. Abraham creyó
en esperanza contra esperanza. Vemos como también cuando Dios llama a Abraham, Abraham vivía en un mundo pagano. Y Dios se le revela de alguna forma a Abraham, donde Abraham entendió que ese era el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, o sea, deja todo lo que es conocido para ti. Tú te imaginas que Dios ahora te dijera a ti, ¿sabes qué? Deja tu trabajo, deja tu casa, déjalo todo y veme a servir y vete a la China de misionero. ¿Y por qué escojo a la China? Porque la China es un país comunista y es un lugar donde los cristianos son perseguidos y son muertos. Si Dios te llamara de esa manera, tú tienes tal fe para dejarlo todo y irte a ese lugar. ¿Sabe que Abraham lo tuvo? Tuvo la capacidad de creerle a Dios de tal manera que lo dejó todo y salió para donde él no sabía para dónde iba. ¿Puedes tú confiar en Dios de esa manera donde si Dios te dice suéltalo todo y vete a hacer esto, tú lo haces creyendo que Dios te va a estar contigo y que Dios te va a suplir todo lo que tú necesitas? Puedes creer en Dios de esa manera porque así es como Dios nos demanda creer en Él. Confiar completamente y plenamente en Él. Dice la palabra también que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tú te imaginas, eso es como decirle a Dios, yo no creo que tú puedas con esto. ¿Cómo Dios se va a agradar de ti si tú piensas que hay algo que Él no puede hacer? Es imposible agradar a Dios sin fe. Hay otra mujer que menciona aquí Santiago y es a Rahab. Rahab también era otra mujer pagana, era una ramera, una prostituta, una mujer, ¿verdad?, que tenía un estilo de vida que no le agrada a Dios. Mas, sin embargo, fue justificada y aún llegó a ser parte del linaje de Dios porque creyó a Dios. ¿Cómo creyó? O sea, una de las porciones, y por eso es que es bueno leer la palabra para que tú te puedas ver retratado ahí. Una de las cosas cuando vas el Antiguo Testamento y empiezas a leer toda la historia en cuanto a la conquista y cuando, ¿verdad?, Josué entra a la tierra para conquistarla, es que los pueblos de alrededor conocían lo que hacían los judíos y cómo el Dios de los judíos estaba con ellos y entregaba a sus enemigos en sus manos. Eso creaba terror en esos pueblos de alrededor. Y Rahab había escuchado todo eso. ¿Y qué es lo que ella creyó? Ella creyó que el Dios de Israel era el Dios real. Y por eso ayudó a los espías que llegaron a aquel lugar. Y nada más por creer, ella recibió justificación y recibió una recompensa que fue poder pertenecer a ese linaje de Jesucristo. Entonces vemos cómo hay otro ejemplo donde nosotros nos podemos poner también en el lugar de esta mujer. Una mujer que vivía en un lugar pagano donde adoraban a diferentes dioses, donde ella vivía una vida que no le agradaba a Dios, una vida que probablemente aún dentro de su misma sociedad era señalada por algunas personas, pero aún de ahí Dios pudo hacer algo nuevo en la vida de esta mujer, simple y sencillamente porque creyó. Yo no sé dónde tú te encuentras, yo no sé qué clase de vida tú tienes, pero yo quiero decirte que hay un Dios que si tú le entregas tu vida, tú crees en Él, puede transformar tu vida. Lo que tú piensas que es imposible, Dios lo puede hacer. Dios transformó mi vida, Dios cambió mi vida. Dios me sacó de donde yo estaba y me atrajo con amor y cambió todo lo que yo soy. Yo no soy como yo era. Antes para mí era importante, era salir, era irme a bailar, era ir a estar constantemente buscando emociones por todos lados. Y sin embargo ahora lo único que yo quiero es buscar la presencia de Dios. Lo único que yo quiero es meterme en su palabra, hacer su voluntad. Eso no vino de la noche a la mañana, pero en la medida en que yo me fui acercando a Él, Él fue acercándose a mí y fue cambiando toda mi vida, pero
ciertamente tan pronto yo le dije que sí al Señor, hubo un cambio radical porque ahora yo era una nueva persona. Ahora a través del Espíritu Santo yo tenía el poder para vencer, ¿verdad? Todo aquello que antes no podía vencer, pero tomó simple y sencillamente yo creer lo que dice la palabra, que Dios es real, que envió a su Hijo a morir por mí y que a través de su sangre yo obtengo perdón de pecados y que Él resucitó y está vivo, ahora mismo intercediendo por mí a la diestra de su Padre. Y que sabe que Él dijo, antes de irse, le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo regreso, voy a preparar morada, pero no se preocupen, yo les dejo a ustedes el Consolador es el Espíritu Santo. Cuando tú y yo creemos, lo primero que pasa en nuestras vidas es que viene el Espíritu Santo de Dios a morar en ti y en mí. Ese es el que nos habilita para poder creer, para poder seguir hacia adelante. Es el Espíritu Santo el que empieza entonces a ayudarnos a dar fruto. Si en nuestra vida no hay frutos de ese arrepentimiento, de esa vida que nosotros decimos que somos cristianos, entonces, ¿cómo entonces realmente podemos decir soy cristiano? ¿Y cómo realmente podemos creer que el Espíritu Santo habita en mí? ¿Y cómo realmente podemos creer que nosotros realmente somos salvos? Si no hay fruto, si no hay nada, cuando tú empiezas a conocer a Dios, mire, es que hermano, eso es algo que empieza a motivarte a hacer cosas por los demás. Cuando aquí habla de qué aprovecha si tú no le das vestimenta al que está desnudo, comida al que tiene necesidad. Cuando dice de qué aprovecha, lo que está diciendo es en qué bendice eso a esa persona. Si tú no le das, llenas sus necesidades. Cuando nosotros creemos a Dios y nosotros vivimos en fe, esa vida de fe se va a traducir en bendición para otras personas, en bendición para el que está delante en necesidad. Nosotros no podemos vivir una vida que solamente gire alrededor de nosotros. Dios nos llamó a que nosotros seamos como Él. Y Él dijo, cada día toma tu cruz y sígueme. Y aunque eso habla no solamente de ayudar a otros, habla de aflicciones, habla de que vamos a encontrar momentos difíciles y que vamos a tener renunciar muchas cosas. Habla en ese renuncio, nosotros vamos a veces tener que renunciar lo que yo quiero, lo que yo deseo, mi comodidad, para poder entonces hacer que otros se sientan mejor. ¿Sabes? Yo, como ella ha testificado en otros momentos, yo tengo una abuelita que yo la cuido. Yo renuncié a tener un beneficio económico cuando Dios me llamó a dejar mi trabajo. Yo tuve que renunciar a una comodidad porque para poder tener ciertas cosas en este mundo tú necesitas finanzas. Cuando yo dije, sí Señor, a lo que Él me estaba pidiendo, yo renuncié a ciertos beneficios económicos. Entonces, cuando tú actúas en fe, porque eso fue actuar en fe, porque yo no sabía cómo Dios me iba a mantener, cómo iba a obtener las finanzas, porque yo estaba pagando mi carro también. Yo le dije así que al Señor, yo pude experimentar lo que es la abundancia de Dios, pero también lo que es poner mi vida como en incomodidad para que otra persona que está necesitada, que está indefensa, pueda estar más cómoda. En este caso, hablando de mi abuela, ella tiene 98 años, ya para 99 en febrero. O sea, para que ella pudiera tener comodidad, para que ella pudiera ser tratada bien, para que pudiera ser tratada con misericordia, yo tuve que entonces someterme yo a cierta incomodidad. Pero es precisamente de eso de lo que trata el Evangelio. Y yo no lo digo para gloriarme, sino como testimonio de que si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, porque es el Espíritu Santo el que nos da las fuerzas para hacer esto. Entonces nosotros no podemos decir que somos cristianos y vivir vidas egoístas, vidas donde si yo no me siento cómoda, si yo no me siento bien, pues yo no hasta ahí no me llega la fe. Ahí yo no entro. No, mi hermano, nosotros tenemos que tener una fe que nos pueda llevar aún hasta estar incómodos. Los jóvenes
que estaban, que fueron al exilio a Babilonia, fueron tirados a un horno de fuego. Eso era incómodo, eso era difícil. Tal vez ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos dijeron, si Dios nos salva bien y si no también, como quiera no nos vamos a arrodillar ante tus dioses. Ellos no sabían, ellos estuvieron dispuestos a enfrentar dolor. Entonces, cuando Dios nos llama y tú le crees, tú tienes que estar dispuesto a dejar tus comodidades, a dejar lo que tú quieres para que sea lo que Dios quiere en tu vida. Y eso que estamos haciendo es lo que es la evidencia de que hay fe en ti. Si no hay obras que demuestren que tú tienes fe, no hay evidencia de esa fe. Entonces esa fe no tiene sentido, esa fe no es productiva, no le bendice a nadie. Y nuevamente te repito, ahí mismo dice, los demonios creen y tiemblan. Los demonios tienen fe, los demonios saben que Dios existe, pero eso no les aprovecha de nada ni a ellos ni a nadie, porque ya ellos están condenados. No es cuestión de decir yo creo, es que después que tú creíste y fuiste salvo, cómo tu vida está evidenciando que tú eres salvo, cómo en tu vida hay evidencia, hay prueba de que realmente Dios está en tu vida, si solamente es a través de las obras. No es que, vuelvo y repito porque esto es bien importante, no es que somos salvos por obras, es que la obra es la evidencia de que tú y yo somos salvos. Es como la gente sabe que realmente tú le perteneces a Dios. ¿De qué me vale a mí estar gloria a Dios y aleluya dentro del culto gozándome? Y cuando salgo por esa puerta, estoy haciéndole mala crianza a cuanta persona me la encuentro por el frente. Porque tuve un mal rato, pues perdóname, pero es que estaba de mal humor. No, Señor, ¿sabe qué? Controla tu lengua, controla tu temperamento. Eso es dar muestra de que tú eres salvo. Eso es dar muestra de que tú le perteneces a Dios. Cuando tu carácter, cuando tu temperamento se alinea con el carácter de Dios en tu vida. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Tenemos que obrar para que el mundo sepa que tú y yo le tenemos confianza al Dios que dijo que hay algo mejor para ti y para mí en una eternidad. Que hay algo mejor que nos espera. Que esto que estamos viviendo no lo es todo. Estamos, ¿verdad? Y cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, mire mi hermano, nosotros comenzamos a crecer en un amor que nos lleva a hacer esas obras que le agradan a Dios. Cuando nosotros comenzamos a acercarnos más a Dios, ese carácter de Dios comienza a reflejarse en nuestras vidas. Por eso es que en una parte dada de la Biblia también dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí está hablando de los falsos profetas, pero ¿sabe qué? Es la forma de conocer al que es cristiano y al que no lo es. Los frutos son las obras. También cuando habla del juicio final, dice, porque estaba enfermo y no me fuiste a ver, porque estaba preso, no me fuiste a visitar, porque tuve hambre, no me diste comida, obras. Eso es lo que va a demostrar lo que realmente hay en tu corazón. No podemos simple y sencillamente decir yo creo en Dios y acostarme a descansar porque sabe que la palabra habla en contra de estar ociosos. Cuando tú y yo estamos simple y sencillamente minding our own lives, o sea, viviendo nuestras propias vidas, eso es un terreno fértil para que Satanás venga ¿qué? A destruir tu vida, porque el ocio, el no hacer nada, no tener obras, no estar activo en la obra del Señor, eso lo que provoca es que el enemigo venga y siembre cizaña en tu vida. Entonces nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser sagaces y tenemos que entonces empezar a indagar en la palabra de Dios y decirle, ok, Señor, me estás diciendo que tiene que haber obras en mi vida, enséñame qué es lo que yo tengo que hacer, cómo es que yo tengo que vivir, cómo es que yo tengo que reflejarte a ti. La Biblia te va a decir cómo tú reflejas a Dios. Cuando tú te comportas, de qué manera la gente va a decir, esa persona es diferente. Hay algo especial en la vida de esa persona. Y nosotros tenemos que provocar que la gente anhele y desee lo que tú y yo tenemos a través de cómo vivimos nuestra vida. Porque sabe que el mundo ya está lleno de gente que habla mucho,
y promete mucho, pero hace poco. La gente ya está cansada de eso. Aún en las iglesias, lamentablemente, estamos viendo cómo hay muchas personas que se trepan en altares a hablar de cosas que las vemos haciendo diferentes fuera del altar, en la casa, en la calle. Mire, mi hermano, Dios nos va a llamar a cuentas. Si tú realmente crees, si tú realmente tienes fe, tu vida lo va a demostrar. Tu vida va a dar frutos. Tu vida va a ser diferente a la del mundo. El mundo promete mucho, pero no entrega. El mundo se trata de yo. Cuando yo me sienta cómoda, como yo quiero las cosas, pero es que eso no me entretiene a mí, no, pero es que, ¿cómo que yo voy a dejar mi vida y me voy a aburrir? ¿Y cómo que yo me voy a quedar cuidando a esta persona? ¿Me voy a perder los viajes? ¿Me voy a perder poder compartir con mis amistades? ¿Me voy a perder de...? No, mi hermano, eso no demuestra a Dios en mi vida. En mi vida demuestra a Dios que si Dios te dice, mira, dale estas horas a esta persona o dale tu vida a esta persona por este periodo de tiempo, que no importe más para ti lo que te vas a perder o tu comodidad, sino que importe para ti el que tú vas a agradar a Dios con la vida que tú estás llevando. Nosotros creemos y estamos confiados que nosotros vamos un día a enfrentarnos ante la presencia de Dios. Que un día Él nos pueda decir cuando nos vea de frente, buen siervo fiel, entra en el descanso de tu Señor. Y no que tenga que decir, no te conozco. ¿Sabe qué? Cuando tú caminas en fe, tú demuestras a las personas con tu vida, con tus acciones, que Dios es real en tu vida. Yo quiero invitarte, ¿verdad?, a hacer una oración conmigo para darle gracias a Dios por su palabra y para que esta palabra pueda ser siendo efectiva en tu vida. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu amor tan inmenso, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es vida, porque ella es paz, porque ella, Señor, nos guarda, porque ella nos cambia, porque ella nos transforma. Gracias por esta palabra, Señor, tan poderosa, Señor, porque es tan poderosa que tiene el poder para transformarnos, Señor. Señor, yo te pido por mis hermanos, por mis amigos que nos están escuchando, Padre. Señor, que puedan tomar una decisión de agradarte a ti, de vivir vidas, Señor, que te manifiesten a ti. Señor, te pido, Señor, que si hay alguno que no te conoce, pero quiere experimentar, Señor, lo que es tener un cambio de vida y lo que es tener esperanza, Señor, que puedan tomar una decisión por ti, que puedan tomar la decisión, Señor, de decir, reconozco que soy pecador, reconozco, Señor, que no tengo salvación, que estoy destinado a la destrucción, pero en esta hora sé que tú hiciste camino a través de tu Hijo Jesucristo y yo acepto ese sacrificio. Yo acepto, Señor, esa puerta de entrada que tú has provisto a través de Él, de su sangre. Oh, Señor, y te pido que me aceptes en tu familia. Te pido que me aceptes y perdones mis pecados, Señor, y que yo pueda ser transformado por el poder tuyo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, yo te pido por los que están ahora, Señor, teniendo dificultades, que puedan confiar en ti, mis hermanos, mis hermanas, que puedan confiar en ti, que puedan creer en ti, que puedan crecer en fe y puedan descansar en tus promesas, Padre. Gracias, Señor, por la palabra que nos permites traer. Gracias por mis hermanos, los que ya han venido, los que vienen después. Señor, úsalos con poder para que tu palabra siga siendo, Señor, expandida, para que siga llevando a los corazones y siga trayendo paz, siga trayendo esperanza, porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es viva, porque tu palabra no vuelve a ti vacía. Señor, utiliza a mis hermanos y mis hermanas que pasen por aquí con poder, con unción, Padre.
para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, mis hermanos, por estar un rato aquí con nosotros nuevamente en nuestro ministerio de Shekinah Glory Ministry, Voz de Mando. Si no tienes iglesia, te invitamos. Estamos en la 1839 de la Oldham Drive en Deltona, Florida. Será bien recibido allí de parte de nuestros pastores Anthony y Jacqueline Cruz. Les amamos mucho, queremos saludarle. Gracias por estar este tiempo con nosotros y que sean muy bendecidos en el nombre de nuestro Padre amado. Amén.